Ahí está. Bueno, nos quedan 2 clases hasta el parcial. Probablemente dediquemos las 2 clases a hablar de la protección del crédito o la tutela del crédito o el resguardo del crédito, dependiendo de la terminología que usemos, ¿sí? No vamos a llegar a ver todo hoy porque el tema es amplio. Se van a encontrar quizás con algunas cosas que ya han visto en Derecho Civil parte general, como es fraude y simulación, ¿sí? Lo deben haber visto ya, ¿no? Por lo menos, no sé si en profundidad, pero en Sí, Derecho Civil 1 se sí, ve. sí, sí. Bueno, lo que tenemos que, vamos a enfocarlo de esta manera, bueno, primero como siempre, cuando quieran hacer preguntas, activan el micrófono y hablan, ¿sí? O si, creo que todos tienen micrófono, si alguien no tuviera, escriba por el chat y, y bueno, leemos la pregunta. Tenemos un... Profe, perdón, Sí. ¿qué tema se va a ver hoy? Porque como yo no escuchaba nada, no sé. Protección del crédito. Ah, bueno, listo, gracias. No, por favor. El tema es muy extenso, ¿sí? Porque en realidad, desde el punto de vista del derecho creditorio, la protección del crédito es, yo les diría, los derechos se dividen en como 3 etapas, ¿no? La primera está vinculada a el interés que las partes tienen al momento de asumir digamos, exigir el cumplimiento de una prestación respecto de un tercero, sobre todo en materia contractual, ¿sí? Es decir, el interés que tiene el acreedor de poder efectivizar la prestación a cargo de la contraria. La segunda parte, podríamos decir, de las obligaciones tiene que ver con la protección, ¿sí? Es decir, qué mecanismos tengo yo para resguardar el cumplimiento de esa prestación, ¿sí? ¿Qué mecanismos en términos aplicables a todas las hipótesis? Es decir, cuando yo contrato previamente digamos, antes de contratar con el deudor, ¿qué solvencia tiene el deudor para cumplir con la prestación que asume? ¿Sí? O si estamos hablando de una obligación de tipo extracontractual, ¿qué bienes, digamos, con qué bienes cuenta el deudor para satisfacer el cumplimiento? La segunda etapa tiene que ver con la tutela efectiva de ese crédito, ¿sí? Que tiene que ver con, por un lado, las garantías, ¿sí? Garantías personales y garantías reales, y por otro lado, con las acciones que me confiere el derecho cuando existe de parte del deudor o un ardid o una inactividad, ¿sí? Que permite al acreedor canalizar la satisfacción de su crédito a través de las, por ejemplo, acciones de fraude o simulación, cuando hay ilicitud en el comportamiento del deudor, o a través de lo que denominamos acciones directas o eh, el otorgamiento de garantías, ¿sí? De tipo real o personal. Que digamos, en el caso de las acciones directas o de las acciones indirectas u oblicuas, como es una acción subrogatoria, lo que hay es inactividad del deudor, ¿sí? Y las garantías, sobre todo las garantías reales, que tienen que ver con un bien o una cosa afectada específicamente a asegurar el cumplimiento de esa obligación, ¿sí? Y la tercera etapa dentro de las obligaciones, podríamos decir, tiene que ver con
el ejercicio procesal de estos derechos. Es decir, cuando ya en instancia extrajudicial yo no logré que el deudor cumpla con la prestación, ya no me queda otro que acudir a la instancia judicial para lograr el efectivo cumplimiento, ¿sí? Ya sea a través de la prestación en especie, es decir, con lo mismo a lo que está comprometido el deudor, o a través de la sustitución de la prestación por el resarcimiento de los daños y perjuicios, ¿sí? Estas son, digamos, de alguna manera, los tres lineamientos que tenemos que considerar cuando hablamos de la tutela del crédito. Desde el punto de vista general, tenemos una regla que ustedes ya conocen, que es la de el patrimonio como prenda común, el patrimonio del deudor como prenda común de los acreedores, ¿sí? Es decir, como regla, todos los bienes del deudor aseguran el cumplimiento de la prestación, ¿sí? Una segunda regla derivada de esta es que, en principio, todos los acreedores se encuentran en un pie de igualdad, ¿sí? Es decir, existe paridad entre ellos. Esto representa, en el ámbito específico de la ejecución, que cuando los bienes del deudor son insuficientes para atender el cumplimiento de la prestación, los acreedores van a cobrar a prórrata, es decir, van a cobrar en partes iguales, ¿sí? Excepcionalmente, voy a tener lo que denominamos acreedores privilegiados, ¿sí? Son aquellos que, en función de un convenio de la ley o de la propia naturaleza del derecho en juego, tienen digamos, una preferencia para ser pagados con anterioridad al resto de los acreedores, ¿sí? Y dentro de esta categoría entran desde los, por ejemplo, los créditos laborales en el concurso o quiebra del deudor, los derechos reales de garantía, como la hipoteca y la prenda y la anticresis, cuando por un contrato, por una convención, el deudor y el acreedor acordaron afectar un bien específico al cumplimiento de la prestación, o en algunos casos la propia naturaleza del derecho es la que conlleva a otorgar esta preferencia, ¿sí? Por ejemplo, el caso del boleto de compraventa, en donde en los artículos 1170 y 1171 del Código se le confieren ciertas preferencias frente a otros acreedores, ¿sí? Si el adquirente por boleto prueba los requisitos que exige la ley entre estos dos artículos, ¿sí? El 1170 regula la prioridad del boleto frente al acreedor embargante del vendedor, y el 1171 regula la prioridad del boleto frente al concurso o quiebra del vendedor fallido. Hasta acá más o menos vamos. Ahora. Profe, sí. Perdón, una preguntita, perdón que lo interrumpa. Sí. Esto de protección del crédito, ¿en qué artículo estarían en el Código Civil? Y en el código lo tenés diseminado. Sí. Vas a transitar, yo te diría, por preceptos que van desde la parte de la primera sección del código hasta, te diría, casi la materia de sucesoria, ¿sí? Porque el artículo 12 del código habla del fraude a la ley, que tiene una connotación directa con las obligaciones. Los artículos 338, 340 regulan la inoponibilidad de los actos fraudulentos frente a los acreedores. Los artículos el artículo 392
regula algo que ya estuvimos hablando, ¿sí? La preferencia de determinados subadquirentes frente a otros acreedores del deudor. En materia específica de obligaciones, el artículo... Hola, se conectó Pablo, mira qué bien, está viajando Pablo. El artículo 730 regula los supuestos de ejecución específica en materia de obligaciones. Yo estoy haciendo como una especie de pantallazo, de cosas que ya vamos a ver. El artículo 892 regula lo que es el pago con beneficio de competencia. Después tenés, por ejemplo, en lo que es bienes inembargables, el artículo 244 en materia de protección de la vivienda. Tenés artículos que están desparramados por todo el código que hacen a la tutela del crédito, ¿sí? Por algo que yo les decía al principio, el acreedor, si bien con otros matices, no con la, ¿cómo les podría decir? Con la vehemencia que el código primigenio de Vélez protegía al acreedor, ¿sí? Hoy entran otros valores en juego, ¿sí? Tengan en cuenta que el código de Vélez de 1871 es un código, digamos, producto del nacimiento del liberalismo luego de la Revolución Francesa, con lo cual estaba estructurado básicamente fundado en dos aspectos: la protección de la propiedad privada y la protección del acreedor. Siempre digo lo mismo, si ustedes toman el código de Vélez en los artículos 141 en adelante, 141 a 155, donde regulaba lo que era la tutela en los casos de declaración de lo que se denominaba demencia en ese momento, es decir, la persona que no podía dirigir su persona ni administrar sus bienes. Lo primero que hacía el código cuando una persona era presumida demente en términos jurídicos, ¿no? Cuando una persona era presumida demente era designar un curador a los bienes, ¿sí? Lo primero que se protegía no era la persona del presunto insano, se protegía el patrimonio del insano, ¿sí? Para un poco marcar cuál era el matiz, digamos, de protección de la propiedad privada en el Código de Vélez. Con lo cual la tutela del crédito está de alguna manera inmersa en todo el articulado del código. Y nuestro código actual, hay que decirlo, ¿sí? Con otros matices, con un enfoque más social, con la protección de otros valores, como el de la vivienda, lo que hace a la protección del medio ambiente, la consideración de ciertos deudores como vulnerables, o incluso ahora ya se habla de hipervulnerables, ¿sí? No deja de ser un código cuyo enfoque principal es el derecho de propiedad, ¿sí? Y la protección del acreedor. Por lo cual, cuando ahora vayamos viendo esta cuestión de la protección del crédito, lo vamos a encontrar, vamos a estar haciendo como un diálogo con distintas fuentes, ¿sí? No vas a encontrar un artículo específico que te hable de la tutela del crédito. Bien. En realidad, profe, sería la tutela del patrimonio del deudor para garantizar, digo, la obligación al acreedor. Sería algo así. En realidad, lo que pasa, si vos lo enfocás desde una faz pasiva, que sería la del deudor, y podría uno decir, bueno, lo que pretende el código es que se eviten actos que pongan en riesgo la satisfacción del crédito, ¿sí? Desde ese punto de vista podría ser admisible, pero en realidad lo que se busca es
proteger el crédito, porque en realidad el patrimonio en sí es como dinámico, ¿sí? Puede ir variando porque digamos, en la vida de una persona las relaciones jurídicas, patrimoniales y comerciales pueden ir mutando. La cuestión tiene que ver más que nada con que el deudor no caiga en un estado de insolvencia, digamos, voluntariamente generado, ¿sí? Por eso, Profe, sí, el patrimonio del deudor vendría a ser como una garantía común de es la todos los garantía, acreedores. es la garantía de los acreedores, ¿sí? Hoy, esto, cualquiera de ustedes, O sea que los no, acreedores sí, pueden hacer una ejecución sobre sus bienes. exactamente, como regla general sobre todos sus bienes, con las excepciones previstas en el propio Código Civil y Comercial, en otras leyes especiales nacionales y también provinciales, ¿sí? Pero como regla, el patrimonio es la prenda común de los acreedores. El artículo, ya les digo, el artículo 737, perdón, el artículo... denme un minuto que lo encuentre, así será. El artículo 744 les va a decir cuáles son los bienes que están excluidos o que son inembargables, ¿sí? Es decir, que a los que no puede acudir el acreedor para satisfacer su crédito. Ahora, vamos digamos, partir de esta premisa. El incumplimiento es una excepción en nuestro sistema, ¿sí? Lo regular es que las personas cumplan con las obligaciones, ¿sí? Es decir, que, digamos, nosotros no nos vamos a enfocar en esa esfera propia de las relaciones jurídicas, donde no solo que es lo que habitualmente sucede, sino que lo que esperamos que habitualmente suceda, es decir, que las partes cumplan con las obligaciones asumidas. Nosotros nos vamos a posicionar dentro de lo que es la ejecución específica, ¿sí? Es decir, cuando de parte del deudor no hay un cumplimiento voluntario, ¿sí? De ahí que vamos a hablar de ejecución específica y hasta podríamos incluso dentro de la ejecución específica hablar de ejecución forzada, ¿sí? Ejecución forzada es cuando mediante acciones de tipo judicial, que son las únicas que permite nuestro orden constitucional, yo puedo compulsivamente efectivizar el pago del crédito, ¿sí? Con los límites propios. Por ejemplo, yo puedo agredir el patrimonio del deudor, ¿sí? Es decir, puedo embargar una cuenta bancaria del deudor y cobrarme de esos fondos el crédito, ¿sí? Puedo embargar y subastar un inmueble y con lo obtenido en la subasta satisfacer el crédito. Puedo, por ejemplo, si la cosa está en manos de un tercero, el deudor se había obligado a entregar una cosa cierta, yo puedo con una orden judicial tomar esa cosa de ese tercero para cumplir con la prestación. El límite en la ejecución tiene que ver con el cumplimiento de prestaciones de tipo personal, es decir, cuando estoy frente a obligaciones de hacer, ¿sí? Si las obligaciones son de dar, ya sea de dar cosas o de dar sumas de dinero, el cumplimiento puede ser compulsivo. Cuando estoy frente a obligaciones de hacer, ya no, porque en realidad en las obligaciones de hacer, como importan la ejecución, digamos, personal del deudor, si el deudor no cumple, la cuestión
se resuelve por una sustitución indemnizatoria. ¿Sí? Si yo le encomendé a una persona que me pinte mi casa y la persona no viene, ya no puedo ir con la fuerza pública y llevarla hasta mi domicilio para que cumpla con el trabajo de pintura, ¿sí? Porque hay una afectación a la dignidad humana, ¿sí? Y la dignidad humana, ya esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es un derecho, sino que es una condición humana preexistente al derecho, ¿sí? Entonces, este es el límite del ejercicio compulsivo de un crédito. Ahora, si como regla general el patrimonio es la garantía común, tengo excepciones, ¿sí? Las primeras, digamos, que tengo a la vista en materia de obligaciones son las que surgen del 744. Fíjense que ahí van a tener un catálogo de situaciones, de bienes declarados inembargables, ¿sí? Que básicamente tienen que ver con lo que hace a la dignidad humana, como tiene que ver con la ropa, ahí se habla de las herramientas de trabajo necesarias para que el deudor cumpla con sus obligaciones profesionales. Hay, por ejemplo, lo que es el derecho a la a la habitación, que es un derecho real, ¿sí? Es decir, que lo que se privilegia ahí es el techo del deudor por encima del crédito del acreedor, ¿sí? Las deudas por alimentos, bueno. Pero, aparte de las previsiones del artículo 744, también tengo otros supuestos de inembargabilidad establecidos en el propio Código Civil y Comercial y en leyes provinciales, ¿sí? Dentro del código hay dos supuestos relevantes. Uno tiene que ver con el artículo 200, o con los artículos en realidad 244 y subsiguientes del Código Civil y Comercial hasta el artículo 250, que tiene que ver con la protección de la vivienda, ¿sí? Estos artículos regulan lo que antes del nuevo Código Civil y Comercial se denominaba bien de familia, ¿sí? ¿Oyeron o vieron algo sobre lo que era el régimen jurídico del bien de familia? ¿No? Sí, algo vimos. No, yo no vi familia, profe. No, pero no es de familia, ¿eh? En general en familia no se ve, porque es una cuestión patrimonial. Lo único que tiene de familia es por el nombre, podríamos decir. Más allá de que lo que se busca es proteger el techo familiar. A la familia. Que lo que no es inembargable es el hecho cotidiano del deudor y su familia, que viene a hacer la ropa. No, ¿no? esto es lo que está contemplado en el 744, eso que decís, Norma. Lo que es la protección de la vivienda es... está previsto eso. la inembargabilidad, y yo diría más que inembargabilidad, inejecutabilidad del inmueble afectado a la vivienda del propietario y su familia. ¿Sí? Bueno, por eso mismo las inmobiliarias no te aceptan una garantía de familia. Por supuesto, porque no puede ser embargada. Nuestro código, en estos artículos 244 a 250, establece igual la afectación a vivienda no es legal, es voluntaria. Es decir, cuando una persona quiere afectar a vivienda el inmueble en el que habita, tiene que hacer el acto dispositivo correspondiente. No es que el mero hecho de la habitación lo convierte en inembargable. ¿Sí? Es decir, inscribirlo como bien de familia. Exactamente, no es más bien de familia, pero la vivienda es el sucedáneo del viejo bien de familia
regulado en una ley derogada, la 14394. Sí, ahora creo que le dice vivienda única. Buenas noches a Ahora, todos. Vivienda sí, única, le dice, ¿no? es vivienda única. En realidad es muy discutible, porque el código habla de único bien habitable. Es decir, pueden existir en el patrimonio del propietario otros bienes, otros inmuebles, mejor dicho, pero solo uno reunir condiciones de habitabilidad. Si no, no es posible afectar el inmueble a vivienda, ¿sí? Ha regulado en los artículos 244 y 245, entre otros. Bien. Otro supuesto de embargabilidad o de ejecutabilidad relativa lo vamos a encontrar en el artículo 228 cuando se trata de bienes afectados a la prestación de un servicio público. El código no dice que no puede ser afectado, pero sí que no pueden poner en riesgo la prestación del servicio. No es el 228, metí la pata. Espere que ya les digo el artículo. Bueno, se me fue. Ahora después cuando volvemos del corte, lo busco y se los digo. Lo que dispone el código es que los bienes afectados a servicios públicos, bienes de los particulares, no bienes del dominio público, pueden ser embargados, pero en ningún caso pueden afectar la prestación del servicio, ¿sí? Es decir, si por ejemplo por un inmueble transita lo que denominamos una servidumbre de gasoducto, es decir, se utiliza el inmueble por donde pasa una cañería de gas que traslada el servicio de gas a determinada región de nuestro país. Se puede embargar y ejecutar el bien, pero no se puede, por ejemplo, interrumpir o anular ese gasoducto, ¿sí? Porque está afectado justamente a la prestación de un servicio público. Vamos a hacer una cosa, porque se nos va a cortar. Salgamos ahora y volvemos a ingresar, ¿les parece?